Chicos, buenos días. El día de hoy en comunicación toca un tema que ustedes conocen muy bien, que es el tema de la coma y el punto y coma. Son reglas que hemos hecho en muchas ocasiones, así que solamente es cuestión de recordar. Vamos a comenzar con el uso de la coma. Recuerda que la definición es muy sencilla. Es un signo de puntuación que establece una pausa breve, una pausa corta. Una pausa que nos permite entender cabalmente la expresión que estamos escuchando o que estamos diciendo o escribiendo. Por ejemplo, ¿no? Si tú lees en un texto la primera oración, vengan a comer perritos, aquí lo que se entiende es que estás llamando a las personas a acercarse para que coman perros. Entonces te das cuenta de que a esta oración le hace falta una coma. En este caso una coma vocativa, ¿no? Para que suene de este modo, vengan a comer perritos, con una pausa ahí, y tú al leerlo ya con la coma, te estás dando cuenta de que la persona que habla no está llamando a un conjunto de personas, sino está llamando a un conjunto de perros, ¿no? Los está llamando para que se acerquen a ella y reciban su comida. Entonces, date cuenta cómo la coma es importante. Y esto lo digo porque a veces, bueno, me han pasado ocasiones en que un estudiante me decía, profesor, usted me ha puesto mala por una sola coma, pero fíjate acá cómo una sola coma te hace la diferencia. A veces una coma mal ubicada o no colocada hace que la oración se entienda de otro modo. Así que empezamos con eso. Estamos empezando teniendo en consideración la importancia que posee emplear la coma y emplearla bien. Dicho esto, pasamos a los tipos de coma que ustedes conocen muy bien. Recuerda que la más sencilla de todas es la llamada coma enumerativa, que se usa para enumerar una lista de nombres u objetos. Por ejemplo, me gustaría ir al parque, coma, al cine, coma, a los juegos y a una discoteca. Recuerda que para el último elemento ya se utiliza una conjunción, en este caso una y no se coloca coma. Pero también recuerda que hay una segunda opción, que es que tú en vez de la i sigas colocando coma, pero con la condición de que al final pongas una coma más y pongas un etcétera, ¿no? Recuerda que en el colegio vimos las dos opciones. He puesto esta porque es la que más se utiliza, es la más familiar para ti, ¿no? También tenemos la llamada coma explicativa, que es aquella que encierra una explicación, como la que está acá, ¿no? El que se compró el auto es una explicación que te está precisando de qué amigo te están hablando, porque tú tranquilamente podrías haber dicho, mi amigo desea que lo acompañe, nada más, pero tú estás metiendo una explicación al medio para que la persona que te escuche sepa de qué amigo tú le estás hablando. Y como es una explicación que está invadiendo la oración, entonces la colocas con una coma antes y una coma después. A eso se le llama coma explicativa. ¿Ok? También puede que esta explicación no esté necesariamente al medio, también puede que se ubique al final. Si se ubica al final, sería más o menos así, ¿no? Mi amigo desea que lo acompañe, coma, el que se compró el auto. Ahí la explicación la estás ubicando al final, ¿no? Y terminarías con un punto. Pero mayormente se usa así, al medio, como solemos usarlo nosotros. Otra coma que ustedes conocen bien es la llamada coma elíptica, que es la que reemplaza a un verbo que está sobreentendido y que ya no hace falta utilizar o mencionar. Por ejemplo, Elena leerá un cuento. Juana, ya no hace falta que digas leerá, basta con la primera vez. Entonces, en vez de ese segundo leerá, puedes poner una coma y colocas una fábula. Ya sobreentiendes que está aquí colocada la palabra leerá, ¿no? Fíjate cómo ya hemos usado también un punto y coma, ¿no? Pero esto ya lo vamos a ver después. Así que
Estas son las tres primeras modalidades del uso de la coma. Recuerda los nombres, que es lo que ustedes más se olvidan. Y pasamos a las otras tres. Tenemos la llamada coma adversativa, que también es muy sencilla, que es aquella que se coloca antes de un conector adversativo, como la palabra pero, el sino, el más sin tilde y el aunque. Por ejemplo, fui a la reunión, coma, pero no había nadie. Aquí he utilizado el pero, ¿no? También hubiera podido colocar el más, ¿no? Más no había nadie, ¿no? Recuerda que el más tiene la misma utilidad que el pero, ¿no? A ver, la coma hiperbática es aquella que rompe el sentido normal de una oración. También es muy sencilla de utilizar, ¿no? Por ejemplo, lo normal es que tú digas, habrá una reunión en mi casa. Si tú lo dirías de ese modo, no haría falta una coma. Pero lo que hice yo es romper la oración, porque ese en mi casa que debe ir al final, yo lo he roto y lo he ubicado adelante. Y me está quedando esto. En mi casa, coma, habrá una reunión. ¿Dónde estoy colocando la coma? Precisamente en la parte que he roto, ¿no? Entonces, aquí estoy utilizando una coma hiperbática. La coma vocativa es la que separa el nombre o el apelativo de la persona a quien nos estamos dirigiendo. Imagina que le hablamos a un tal Tomás. Entonces decimos esto, Tomás, coma, eres un buen amigo. O sea que antes de que tú le digas lo que le deseas decir, tú mencionas su nombre y pones la coma. Pero recuerda esto, que la coma vocativa solamente se utiliza en segunda persona, ¿no? Bueno, también en la primera persona del plural, pero sobre todo en segunda persona, cuando tú le hablas a alguien. ¿Por qué te recalco esto? Porque algunos se confunden. Por ejemplo, si yo diría esto, Tomás es un buen amigo, ahí tú no le hablas a Tomás, ¿no? Pero algunos colocan coma después de Tomás, pero no, porque dice es, tú no le hablas a Tomás. En cambio acá, si tú pones eres, ahí sí le hablas a Tomás. Y ahí sí se coloca la coma vocativa. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Tienes tú que dirigirte a la persona. ¿Ok? Tengan eso muy en cuenta. Y para finalizar, vamos a ver en qué consiste el llamado punto y coma. El punto y coma es un signo que te indica una pausa mayor que la coma, pero al mismo tiempo menor que el punto. Y posee básicamente los siguientes usos. Fíjate acá. Número uno, separa oraciones, ¿no? Separa oraciones, formando oraciones compuestas, ¿no? Recuerda que una oración compuesta es una oración que está conformada por dos o más oraciones. Así que basta con que te ponga que separa oraciones. Por ejemplo, acá, Marcos irá al teatro es una oración. Yo me quedaré en casa es otra oración. Pero imagina que tú quieras juntar las dos oraciones, entonces tú las juntas con un punto y coma. ¿Te das cuenta? Separa oraciones, ¿no? Y todo esto de acá, todo es una oración compuesta. Llegué tarde a la universidad es una oración. Me demoré al salir de casa es otra oración. Y si tú deseas juntar las dos, entonces lo haces con un punto y coma al medio. También recuerda que en este caso el punto y coma está reemplazando a un conector, ¿no? Porque, por ejemplo, en la primera oración, este punto y coma es como una I. Marcos irá al teatro y yo me quedaré en casa, es como una I. Y en el segundo caso es como un porque, ¿no? Llegué tarde a la universidad porque me demoré al salir de casa. ¿Te das cuenta? Es como una I y como un porque. Pero en vez de conectores, tú puedes colocar punto y coma. Segundo uso, también se usa el punto y coma antes de un conector adversativo de dos o más palabras, como por ejemplo no obstante y sin embargo, que son los más usados, ¿no? Él nunca me ayudó.
punto y coma, no obstante, una coma después lo apoyaré. Me esforcé mucho, punto y coma, sin embargo, una coma después perdí. ¿Te das cuenta? Entonces, cada vez que tú uses estos conectores, siempre con un punto y coma antes y una coma después. Y por último, separa los elementos de una enumeración larga para que no se confundan con las comas que ya posee. Para que tú captes bien esta regla, deseo que te fijes primero en la parte de arriba, donde no he utilizado punto y coma. Fíjate, mucha atención con el verbo escribió. Vargas Llosa escribió La ciudad y los perros, coma. García Márquez escribió 100 años de soledad, coma. Julio Cortázar escribió Rayuela, coma. Jorge Luis Borges escribió el Aleph. Esta oración es incorrecta porque yo te he enseñado hace un momento cuando vimos la coma elíptica que solamente se usa un verbo una sola vez y las demás tú las puedes reemplazar con comas elípticas, ¿no? Entonces, para que tú procedas a hacer eso, tienes que volver a escribir todo y solamente quedarte con el primer escribió. A lo demás colocarle coma elíptica, ¿ok? Pero eso al mismo tiempo significa que los que ya eran comas, para que no se confundan con las comas elípticas que tú vas a colocar, tienen que convertirse en ¿qué? En punto y coma. Fíjate cómo queda con punto y coma. Vargas Llosa escribió La ciudad y los perros. Punto y coma, ¿no? Lo que era coma arriba pasa a punto y coma. García Márquez, coma elíptica, por este escribió de acá, coma elíptica, 100 años de soledad. Punto y coma, ¿no? Por esta coma que está acá, ¿no? Julio Cortázar, coma elíptica, por este escribió que está acá, Rayuela. Punto y coma, Jorge Luis Borges, coma elíptica, el Aleph. Así que de este modo quedaría la oración correctamente. Chicos, hemos llegado hasta aquí. Cualquier detalle lo estamos perfeccionando por el Zoom. Muchas gracias. Cuídense mucho.